mujer es una bendición, o al menos eso fue lo que nos contaron. Esta es mi vida, mi cuerpo, mis decisiones. Ya basta que pretendan controlar mis acciones. No es suficiente la violencia que soporto a diario y todavía reprimes mi vagina y mis ovarios. Desde el principio de la historia, la mujer ha sido juzgada. Eva, la primera en desobedecer, maldijo a todas sus hermanas. Fue y será la primera filósofa, ya que ella se atrevió a cuestionarse y se enfrentó a la exploración. Las siguientes víctimas fueron las mujeres de la Edad Media. Eran llamadas brujas por realizar pociones y remedios caseros. Los médicos del momento tenían furia porque las brujas les quitaban el dinero y el poder que tenían en el momento. En el siglo XV, Christine de Pizar, una mujer italiana, escribió La ciudad de las damas. Esta mujer, la primera en coger la pluma, en su obra critica por qué los hombres atacan a la mujer y por qué una mujer no puede ser capaz de enfrentar todo lo que pone el camino de la vida. Desde el siglo XIX, las mujeres empezaron a participar en grandes acontecimientos históricos, en los últimos siglos del Renacimiento, la Revolución Francesa y las revoluciones socialistas. A partir del sufragismo, se empiezan a conocer las precursoras del feminismo. El término feminismo se empezó a utilizar desde el siglo XVII, cuando empezó la Ilustración. Entendemos el feminismo como un conjunto de ideologías políticas, sociales y culturales que ha influenciado la liberación de la mujer a lo largo de la historia. Han ido adquiriendo diversas proyecciones, ha generado pensamientos y acciones, teorías y prácticas. El feminismo tiene 3 etapas. El primero es el feminismo ilustrado. Este se dio en la Revolución Francesa hasta el siglo XIX. Aquí se luchaba por la igualdad de educación. Su principal exponente es Mary Wollstonecraft, una mujer inglesa y filósofa e ilustrada. Su segunda etapa es el feminismo liberal sufragista. Esta se dio en el siglo XIX hasta la década de los 50, es decir, hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Aquí se luchaba por la abolición de la esclavitud y el derecho al voto de las mujeres. Su principal exponente es Olympia de Gaugues. Ella era escritora, política, reconocida por escribir Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana en 1791. Allí afirma que los derechos naturales de la mujer están limitados por la tiranía del hombre, situación que debe ser reformada según las leyes de la naturaleza y la razón. Por este hecho, ella fue condenada a muerte. La tercera y última etapa es la contemporánea. Aquí hubo cambio de valores. Empezó de la década de los 60 hasta ahora. Ahora se lucha en el feminismo contemporáneo por los estereotipos y la sexualidad de la mujer. Se quiere abolir el patriarcado. Su principal representante es Simone de Beauvoir. Ella es una escritora. Sus textos más conocidos son El segundo sexo y La mística de la feminidad. Hasta 1954, la mujer pudo acceder al voto en Colombia. En 1957 fue la primera vez que varias mujeres votaron. Otro hecho de gran importancia para la liberación de la mujer y de su vida sexual es que en 1960 llegó la píldora anticonceptiva. Por primera vez, las mujeres podían decidir si tener hijos o no tenerlos, con quién podían tener relaciones sexuales y con quién no. Ahora veremos cómo ha incidido el feminismo o el compromiso revolucionario en las mujeres colombianas. A comienzos del siglo XX, la mujer colombiana, incluyendo a la de la élite, permanecía prisionera del hogar, dominada por todo tipo de prácticas discriminatorias, alejada de la educación y asumida en los prejuicios que la consideraban inútil para desempeñar cualquier actividad productiva o intelectual. Las transformaciones sociales de los años 20 influyeron en el papel asumido por la mujer. Aunque el discurso feminista ya había tenido cierta recepción en pequeños círculos de la élite en el último tercio del siglo XIX, sin embargo su impacto fue mínimo.
entre otras cosas por los problemas que le podía acarrear a los sectores dominantes. En la década de 1920, por primera vez se vincularon algunas reivindicaciones femeninas con los intereses de las mujeres, pobres y trabajadores, y se adelantaron intentos organizativos para transformar sus condiciones de marginamiento y opresión. Las mujeres colombianas habían trabajado siempre desde siglos antes de la irrupción del capitalismo. Se habían desempeñado tradicionalmente como criadas para otros o como amas de casa en su propio hogar, como artesanas en el campo y la ciudad, vendiendo diversos productos en las plazas de mercado, tiendas y restaurantes. Esta situación empezó a cambiar para muchas de ellas al ser contratadas como obreras en las fábricas instaladas en las grandes ciudades. Los primeros capitalistas aprovechaban la discriminación tradicional de las mujeres para pagarles un salario inferior, así como sacar provecho de la circunstancia que las recién llegadas del campo vivían solas y forzosamente tenían que aceptar las condiciones que les ofrecieran, así estas fueran intolerables. Una de las principales exponentes fue María Cano, la flor del trabajo, una defensora de las familias obreras, que, entre otras cosas, habló de los 3 8 para los hombres y las mujeres trabajadoras y obreras: 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de recreación. Betsabe Espinosa, otra luchadora tan mal conocida, también defensora de las trabajadoras de esta época, y específicamente de las textileras de Antioquia, y, por supuesto, Ofelia Uribe, Esmeralda Arboleda, Georgina Fletcher, Josefina Valencia y Aide Anzola, quienes consiguieron en medio de inmensas resistencias algunos progresos legislativos y después de más de 25 años de lucha el sufragio para las mujeres colombianas. Gracias a estas mujeres surgieron una clase de leyes. En 1932 salió la Ley 28, que dice: derecho de la mujer a administrar sus bienes. En 1933 salió el Derecho 1874, derecho para las mujeres de ingresar al bachillerato. También salió el Decreto 227, derecho a la educación superior para las mujeres. Y en 1936 salió la Ley 45, que establece el derecho a la mujer a desempeñar cargos públicos, pero sin derecho al voto. En 1970 salió el Decreto 1260. Establece normas sobre filiación, paternidad responsable, no uso obligatorio del apellido del cónyuge, igualdad de sexos frente a la ley. Cambia el régimen matrimonial y se crea el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En 1974 salió el Decreto 2820, que establece la igualdad jurídica de los sexos y da fin a la potestad marital. En 1976 sale la Ley Primera, que establece el divorcio del matrimonio civil y la separación de cuerpos y bienes del matrimonio católico. En 1968 sale la Ley 75, que establece normas sobre filiación, paternidad responsable y régimen de obligatoriedad de alimentos. El feminismo llegó a Colombia gracias a las mujeres de élite. Ellas acompañaban a sus esposos a varios viajes, donde aprendían otros idiomas y a escribir. Así llegaban acá a traspasarle los conocimientos a las mujeres que trabajaban en las fábricas. Para responder la pregunta anteriormente citada, podríamos decir que la mujer ha incidido en la sociedad colombiana de manera progresista. Gracias a las primeras luchadoras tenemos varias ventajas, como poder participar en espacios políticos del país y poder decidir por nuestros cuerpos. Como mujer digo que falta mucho más por luchar, mucho más por hacer y por decir. Como dice Marcela Serrano en su libro Antigua Vida Mía, una mujer es la historia de sus actos y pensamientos, de las células y neuronas, de sus heridas y entusiasmos, de sus amores y desamores. Una mujer es inevitablemente la historia de su vientre, de las semillas que en él fecundaron o no lo hicieron o dejaron de hacerlo. Una mujer es la historia de lo pequeño, de lo trivial, de lo cotidiano, la suma de lo callado. Una mujer es siempre la historia de muchos hombres. Una mujer es la historia de su pueblo y de su raza.
y es la historia de sus raíces y su origen de cada mujer que fue alimentada por la anterior para que ella naciera una mujer. Una mujer es la historia de su sangre, pero también es la historia de una conciencia y de sus luchas anteriores. También una mujer es la historia de su utopía. Quiero más condescendencia de burócratas, es mi derecho, no estoy pidiendo limosna. Debe ser también una garantía individual. Quiero despenalización, quiero reformas, mi paciencia se agota.